911, ¿dónde es su emergencia? Muchas gracias por acompañarnos este 10 de febrero del 2016 Al Rescate del Alma. Basamos nuestro programa en el Salmo 9:11 que dice así: Cantad a Jehová que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras. Este programa es un ministerio de la Iglesia Cristiana Bíblica Ágape, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Y tenemos dos objetivos en nuestro programa. Primero es honrar a Dios por sobre todas las cosas, y segundo, la edificación de usted y la nuestra a través de la palabra de Dios. Nuestra iglesia tiene un énfasis que es que solamente la Biblia es la palabra de Dios. Si lo dice la Biblia, lo creo. Si no lo dice la Biblia, lo pongo en duda. Si contradice la Biblia, la verdad, lo rechazo. La Biblia es la palabra de Dios que edifica y fortalece, y yo le invito a quedarse por favor hoy para buscar el consejo sabio de la palabra de Dios. 3 segmentos tenemos hoy, si el tiempo nos lo permite. Primero, hablaremos de cuando las dudas dividen, también se dividen las bendiciones. Seguiremos hablando acerca de Moisés. Segundo, hablaremos de la eterna misionera. Y al final, la oración especial. Y yo le pido que por favor, si usted gusta comunicarse con nosotros al Facebook de Imagen-Política, queremos orar por usted. Quizás se encuentra en soledad, quizás usted encuentra en su corazón luchas permanentes. A lo mejor tiene incertidumbre, miedo, o está ante el terrible momento de luto. Su hogar a lo mejor es un campo de batalla y necesita dirección. Bueno, nada hay imposible para Dios, y queremos rogarle al Señor por la vida de usted, aunque diga anónimamente, si usted quisiera, claro que lo haremos, no hay ningún problema. Queremos rogar por usted al Padre para que Él le muestre su paz y su dirección, o su perdón de ser necesario. Mi nombre es Jonathan Rodríguez Gutiérrez, pastor adjunto de la Iglesia Ágape, y le invito a quedarse a buscar a Jesucristo, el rescatista poderoso. Que lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. Y el Señor siempre nos transforma para bien, gracias a Dios. Este tema que voy a tocar ahorita es una continuación del programa del 20 de enero del 2016.
Ya estábamos hablando de cuando las dudas dividen, también se dividen las bendiciones. Hay un dicho que es: divide y vencerás. Muchos hogares, muchas iglesias se encuentran divididas y por eso están vencidas. No sé cómo se encuentra su hogar, no sé si encuentra paz, no sé si en verdad desea, después del trabajo, de la escuela, regresar a su hogar. Nosotros, gracias a Dios por la bendición del Señor, sí, gracias a Dios encontramos bendición en nuestro hogar. Divide y vencerás, pero aún a las familias divididas y vencidas que se unen a Dios, que buscan el consejo de Dios, el Señor les da armonía. Gracias a Dios, si nos ponemos en las manos de Él. El pueblo de Israel se encontraba en un momento decisivo en su vida. Tenían ellos, Dios les dijo que entraran a Canaán, y el pueblo envía 2 espías para poder ver si la tierra prometida era buena. Dios se los había prometido y ellos envían 2 espías. 10 espías vienen diciendo: los moradores de esos lugares son temibles, son muy grandes, nos van a comer, nos van a vencer, mejor regresémonos a Egipto. Solamente 2 de esos 12 dijeron: esta tierra que Dios nos da es tierra en verdad, en gran manera buena. Josué y Caleb. Ellos decidieron confiar en Dios. Y es ahí en donde nos quedamos en la vez pasada. Cuando las dudas dividen, que es lo que estaba pasando en esta historia, también las bendiciones se dividen. Especialmente si uno honra a Dios, Dios lo va a honrar. Y si uno desprecia a Dios, pues no espere recibir bendición de Dios. Es más, hasta puede recibir castigo, como la historia que estudiaremos hoy. Dice Deuteronomio 1, 35, 34 al 36. Y oyó Jehová la voz de sus palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. Ninguno de los que dudaban que Dios los pudiera meter a Canaán, ninguno de esos 10 espías incrédulos a los cuales Dios le llama mala generación, ninguno de ellos vería la tierra prometida. Dios se los está prometiendo, Dios se los está diciendo, y Dios, cuando dice, Él cumple. Dios generaliza porque todo el pueblo se atemorizó ante el informe alarmante y amedrentador de estos 10 espías. Cobardes eran ellos. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros ante las noticias así, alarmantes y amedrentadoras? En nuestra ciudad estamos acostumbrados a ese tipo de noticias: el virus del Zika, el crimen, la escasez. ¿Qué hacemos? Bueno, el pueblo de Dios debe mantenerse fiel a Dios. Así como Caleb, hijo de Jefone, decidió confiar en Dios. Y a él se le llama que era una persona fiel. Así como él era una persona fiel. Y la palabra para fiel en hebreo, en ese sentido, es malá en hebreo, que es una persona cumplida, una persona que se consagraba ante Dios, una persona que ante Dios era perfecta por esta disposición, que tenía buena actitud para hacer las cosas, que se armaba en ese sentido. Ese era Caleb. No solamente decía: es una tierra buena, seguramente ya se estaba listando para ir a conquistarla. Es que para que todo soldado sea fiel, debe tener buena disposición, debe armarse. El soldado fiel nunca deserta, termina la orden cumplidamente, seguirá aunque los demás estén en su contra. No será un soldado más, será un soldado consagrado, digno de toda confianza, será efectivo, será responsable. Un soldado así merece un reconocimiento de su superior, como lo era Caleb, y Dios lo está reconociendo por sobre todos los demás. No así a mi siervo Caleb, que él me ha seguido fielmente. No como aquellos, él sí lo había seguido fielmente. Caleb era una persona que amaba a Dios. Caleb era así y seguiría siendo así. Y por eso Dios le da una bendición que añoraban millones de personas: entrar a la tierra prometida, pero le dice: solamente a ti, a los demás
no van a entrar. Lo triste es que esta bendición pudo haber sido para todos. Dios quería meterlos a todos en menos de un año a Canaán después de salir de Egipto, pero ellos no fueron fieles. No fueron fieles como Caleb. Versículo 37. También contra mí se airó Jehová por vosotros, dice Moisés, y me dijo, tampoco tú entrarás allá. ¡Qué tristeza! Si conocemos la historia bíblica de Moisés, sabe que al final es muy triste. Aunque Dios lo acompañó hasta el último momento, hasta el último latido de su corazón, pero muchas veces escuchó a los murmuradores y a los quejumbrosos y los escuchó demasiado, y esto lo hizo errar, como si nosotros, si ponemos atención total a las personas que son así contrarias, pues terminaremos errando o amargándonos como en su hiel. Muchas veces es así. Moisés, el gran siervo de Dios, a veces se dejaba contagiar por las dudas de ellos del pueblo, y a veces su ira lo llevaba a hacer cosas terribles, como quebrar las tablas de la ley que habíamos estudiado. Moisés cargaría con su responsabilidad, sí, pero el pueblo bien que lo empujaba a errar. Tengamos cuidado con escuchar demasiado a los quejumbrosos y murmuradores. El siguiente texto es de los más difíciles en la vida de Moisés. Delegar cuando la cosecha está a la vista. Cuando durante demasiado tiempo uno trabajó y cegó, ahora él iba a tocar delegar. Sin embargo, Moisés iba a obedecer a Dios. Versículo 38. Dice, Josué, hijo de Num, el cual te sirve, le dice hablando Dios a Moisés, él entrará ya. Anímale, Moisés, porque él la hará heredar a Israel. Anímale, Moisés, no vas a entrar a Canaán, pero tú anima a tu sucesor. ¡Qué difícil! La palabra animar en hebreo da la idea de agarrar, sostener y darle fuerzas, de ayudar, curar. La noticia de que los 10 espías no iban a entrar era muy triste. De que la generación perversa que estaba ahí, ingrata con Dios, no iba a entrar, era terrible. Pero Moisés no iba a entrar. Que Dios no haya mencionado que iba a entrar él, solamente Josué y Caleb, significa que no entraría a la tierra prometida. Esta era una noticia que lastimaba a todo el pueblo y al mismo Josué. Claro que sí, porque él amaba a su amigo Moisés. Noticia de la cual el mismo Moisés tendría que curar, tendría que ayudar, tendría que alentar. Imaginemos un ejemplo. Imagine que un doctor tiene un cáncer incurable, pero él es muy bueno. Y sin embargo, aún así, y existen doctores así, gracias a Dios, que aún con todas sus enfermedades, como el cáncer, curan personas que tienen cáncer en un estado todavía más tranquilo. Aunque tienen cáncer, ellos son incurables y saben que de eso se van a morir. Aún así hay doctores que van y buscan ayudar y sanar a otras personas. Solo una cualidad podría ser un doctor así, es amor. Muchos dirían, si yo no me voy a sanar, que se mueran todos, tampoco te sanaré a ti. Y se hunden en depresión, cuando aún les quedan valiosas horas o semanas de vida. Pero no los siervos de Dios. ¿Y qué decir del ejemplo de Jesús? Jesús estando en la cruz, bien podía decir, bueno, estoy sufriendo, me despido y esperar el momento en que iba a fallecer en la cruz. Sin embargo, él, estando ahí, le dio vida al ladrón que estaba ahí a su lado, porque eso es amor. Él, estando a punto de morir, por su mucho amor, aún a esa persona se extendió su gracia hacia esa persona. No sé si alguna vez ese ladrón había visto a Cristo Jesús, pero de las fauces de la muerte el Señor lo rescató, y creemos, porque Jesús lo dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene vida eterna. Y otra persona llamado Malco también, esta persona que iba a apresar a Jesús, Jesús le sana la oreja que el apóstol Pedro le cortó para defender a su maestro. A él que lo iba a apresar, a él que lo iba a llevar cautivo, que Jesús iba a permitir así. Sin embargo, Jesús, por amor, fortalece y hace milagros aún a las personas que lo lastimaban o que a ellos no les interesaba Jesús. Jesús amaba. Eso hizo Jesús por todo aquel que le ama y aún porque el que no le ama. Pero aquella persona que le ama
y reconoce sus pecados, encontrará que Él lo ama y encontrará vida eterna. Jesús no merecía morir. No era la cruz de Jesús, no crea así. La cruz era nuestra, el pago era nuestro. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados, pero Jesús la cargó porque de tal manera nos amó y nos ama hasta el día de hoy. Moisés, le dice Dios a Josué, a Moisés, perdón, alienta a Josué. Pero no del tipo de aliento que se necesita uno para que ha echado a perder todo y para recuperar un poquito de lo destrozado, no, sino el aliento que necesita un siervo de Dios fiel, que tiene el favor de Dios, que puede alcanzar una victoria que nadie más puede alcanzar. Abrázalo, Moisés, aprémialo, ayúdalo a crecer, porque tú no entrarás. Difícil habrá sido para Moisés alentar a su amigo Josué a que continuara cuando él ya no estaría, pero ya llegaremos a ese tema. Regresando a nuestro pasaje principal en el que estábamos, que era Números 14, retomamos aquí Números 14, 25. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Vuélvanse mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Dios les dijo esto. Ya habían peleado contra los amalecitas y los habían vencido en el valle de Refidim, gloria a Dios. Esta orden era para que estuvieran listos para pelear, para que recuperaran su tierra de Canaán. Versículo 26 de Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿Hasta cuándo voy a escuchar a esta depravada multitud? La palabra para depravada en hebreo da la idea de un pueblo corrupto, aquel que estropea, aquel que destruye. Eso es. Esta generación, Dios les quería dar mucha bendición, pero esta generación estropeaba lo que Dios le quería enviar. Dios no obliga a nadie a seguirlo. En la Biblia, la persona depravada es aquella que destruye y que al mismo tiempo se estropea a sí misma. Sus manos son torpes y no dejan que sus pensamientos nobles actúen, si es que los tienen. El depravado se daña primero a sí mismo y a los que viven y dependen confiadamente en él o en ella, porque esta generación iba también a llevar a unas décadas de sufrimiento a su familia. Esta multitud depravada ofendía a Dios de tres maneras, dice ahí: murmuraciones. Dios conoce cada pensamiento, tengamos cuidado. También querellas, que es acusaciones, falta de armonía, le echaban la culpa a Dios de todo. Claro, todos los quejumbrosos así eran. Y quejas, se quejaban de la provisión divina, eran ingratos, no había lealtad de ellos hacia Dios. Y Dios le dice, es una generación depravada. Versículo 28. Diles Moisés, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, dice Dios. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entrarán en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que se las haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Todos van a morir. Tengamos cuidado de no ofender a Dios con esos tres pecados: murmuración, querellas y quejas. Tres errores que llevan a la depravación. Pecados que provocan que Dios niegue bendiciones, que provocan muerte. Todos ustedes, los adultos de 20 años para arriba, toda la generación, hombres y mujeres, todos van a morir. Porque no le creyeron a Dios. Porque decidieron escuchar la opinión atemorizante y cobarde de estas personas. Se dejaron contagiar. Ahora Dios les dice, no van a entrar. 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijeron que serían por presa,
Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vuestros padres despreciasteis. Tremendo. A ellos, a los que decían que iban a ser las víctimas de estos pueblos que los iban a conquistar, a ellos con los cuales decían, Señor, por tu culpa nuestros niños van a morir si vamos allá, ellos entrarían junto con Josué y junto con Caleb, entrarían a Canaán y conquistarían, porque Dios así lo estaba diciendo. Cuando las dudas dividen entre si seguir a Dios o no seguir a Dios, también se dividen en las bendiciones, obviamente. No puede haber bendición en aquella persona que está en contra de Dios, en aquella persona que no quiere actuar con la fe, en aquella persona que se acobarda y abandona el hogar, abandona al pueblo de Dios. No. Dios nos ayude cuando estemos en un momento así, tenso, en donde tengamos que elegir. Dios nos ayude siempre a elegir de manera correcta, siempre con la mirada puesta en el Señor. Esta nueva generación que se iba a levantar, que apenas eran unos niños, que iban a entrar a Canaán, fue de las más victoriosas de toda la Biblia. Creían en Dios. No era el arte militar de Josué, ni era el número de los guerreros que tenía Israel. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria, gloria a Dios. Y se las iba a dar a este pueblo. Sí, gloria a Dios. Iban a vencer reinos, porque Dios así se lo había prometido a esos niños, a los cuales los adultos dijeron, se los van a comer porque son muy frágiles. Dios a ellos, a los niños, los iba a meter, ya iban a crecer, pero Dios les iba a dar esta bendición. Versículo 32. En cuanto a vosotros, el pueblo rebelde, sus cuerpos caerán en este desierto, y sus hijos andarán pastoreando en el desierto durante 40 años. Tremendo, terrible. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conocerán mi castigo. Yo Jehová he hablado así a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí. En ese desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos iban a tener una consecuencia tremenda. Conforme al número de los días que estuvieron ahí llevando el recorrido de espionaje, 1 día por cada año. El castigo estaba dictado. Israel acabó con la paciencia divina y ahora venía su ira justa. Cada día enterrarían paisanos. Imagina qué terrible ha de haber sido esto. Enterrando paisanos en las arenas del desierto, a las entradas de Canaán, atrás de cada peña, atrás de cada duna, uno por uno, una por una. El desierto sería un cementerio por su incredulidad. Imagínense qué terrible. Y de repente, si fuera un desierto, el viento levanta un poco la arena y ver los cadáveres ahí de la familia, cuando pudieron haber dicho, Señor, si te hubiéramos creído, hubiéramos entrado a Canaán. El último sería Moisés. Tan cerca de Canaán, pero sin la aprobación de Dios. Dios no los fulminó, no los sepultó con una tormenta de arena en cuestión de segundos, no. Al contrario, cada semana de los 40 años, Dios les seguiría dando maná. Dios les seguiría dando maná. Dios los seguiría protegiendo con la Shekinah, la columna de nube y la columna de fuego, mostrándoles su misericordia. Aunque la retribución estaba dictada de parte de Dios, les concedía la vida para que se arrepintieran durante esos 40 años. Siempre el pecado lleva a la perversidad y de ahí pasa factura a la salud, o al trabajo, o a la familia. Y aunque probablemente siempre viviremos heridos o endeudados por algunos pecados, Dios no nos fulmina porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos
y que el pueblo de Dios se corrija para que cuidemos nuestra comunión con Él. A estas personas les concede la vida, aunque estaba su sentencia dictada. Se las concede para que se arrepintieran. Pero es muy triste escuchar esta noticia. 40 años. Yo no tengo 40 años. Cuando las dudas dividen, también se dividen las bendiciones. Así es que ustedes que no creyeron, no entrarán. Pero Josué y Caleb sí, con esta nueva generación. A los niños ellos no los toma el Señor por culpables porque ellos eran muchachos y jovencitos. Ellos son inocentes de la decisión que ustedes tomaron. Ellos van a entrar. Dios pone a cada quien en su lugar. Volvamos al versículo 18, de ahí de Números 14, en donde estamos. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, pero, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es verdad, acabaron con la paciencia de Dios, y por eso Dios les dice no entrarán. Versículo 36 y 37. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él, contra Dios, a toda la congregación, desacreditando aquel país. Escuche, por favor. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Gloria a Dios, qué terrible. Sus pecados de estas personas, murmurar y desacreditar la tierra prometida. Murieron de plaga, no sé, probablemente una enfermedad, o quizá así como la 10ª plaga en donde murió Dios, consumió la vida de los primogénitos. Así murieron estos 10. Los 10 espías en presencia de todos mueren. Estos porque habían desacreditado y contagiaron al pueblo con un informe temeroso, por eso murieron. La palabra para desacreditar en hebreo tiene que ver con afrenta, un susurro, una difamación, un mal informe. A lo mejor no se lo decían directamente a Dios, no los vaya a acabar, no lo gritaban a la nube, Señor, no queremos entrar, no, pero a lo mejor así en tono de chisme, de susurro, se difundía como una nube así sobre ellos, venía contagiando así que intoxicaba ese campamento, y la gente decía no queremos entrar. Tengamos cuidado en desacreditar a aquel que quiere servir a Dios. Nunca menospreciemos las promesas del Señor, ni creamos que algo es imposible para Él. Pongámonos en las manos de Dios y dejémonos guiar por el Señor. Estos 10 varones murieron por desacreditar lo que Dios les estaba prometiendo. Puede que perdamos bendiciones que ya se ven en el horizonte si empezamos a faltar en nuestra fe o a desacreditar que Dios puede hacer las cosas. Nunca olvidemos Hebreos 12:29 que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Versículo 38, pero Josué hijo de Num y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida gracias a Dios, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Tremendo, gracias a Dios. Ellos quedaron con vida. Josué y Caleb parecían iguales a los otros 10 espías. Caminaron con los otros 10, pero dieron un informe lleno de fe, optimista y valiente. Y aunque sus propios compañeros hablaban de apedrearlos por decirles, ¿ustedes por qué creen que vamos a entrar? Ellos mantuvieron la fe y Dios los defendió. Pero no solo los defendió, los bendijo con la bendición con la cual quería bendecir a todos. Si tan solo hubieran mantenido la fe. Y Josué y Caleb recibirían esa bendición. Y vaya que Dios cumpliría su palabra, como siempre lo ha sido. Salmo 62:12 dice, tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y último versículo en la primera parte de hoy, dice así, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Claro que sí, no entrará ninguno. 40 años harán caminando en el desierto, estarán caminando en el desierto, y ahí morirán. Sus niños crecerán en 40 años y entrarán a Canaán.
y el nombre de Moisés no aparece. Se enlutó el pueblo, mas ¿sabe qué? No se arrepintió. Este castigo de muerte era, primero, sanción para los espías incrédulos, desacreditadores, y dos, para que el pueblo respetara a Dios, para que el pueblo comprendiera que con Dios no puede uno jugar y contradecirlo, ¿no? Pero ¿sabe qué? El pueblo no lo entendió. Cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero al revés, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir hasta que Él quiera. Y de eso hablaremos la próxima semana si el Señor nos da vida. Hasta aquí, le digo, Dios pone a cada quien en su lugar. Honremos a Dios, aunque parezca imposible. Confiemos en el Señor, mantengamos la fe, mantengamos la comunión con el Señor. Puede que haya noticias alarmantes, puede que haya gente aún dentro de las iglesias que diga hasta desertar, huir y empiece a atacar, no sé. Puede que hasta sea un líder, puede que hasta los mismos pastores sientan el desaliento y empiecen a dañar a la congregación. Terrible sería, Dios nos libre de eso, de cometer semejante pecado. Pero Dios pondrá a cada quien en su lugar. Nunca desacreditemos lo que el Señor nos da. Actuemos como Caleb, fielmente ante el Señor. Cuidémonos de murmurar, de las querellas y de las quejas ante Dios. Honremos siempre al Señor y Él nos honrará, porque cuando las dudas dividen, también se dividen las bendiciones. No puede haber bendición a aquella persona que se ha portado mal. Dios es justo. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gloria a Dios. La segunda parte de nuestro programa, quiero empezar con este versículo. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, versículo 9. Lo quiero titular, la eterna misionera, que es la creación. Dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. La creación tiene un dedo que señala hacia su creador. En la creación podemos encontrar también, en la naturaleza, encontramos aplicaciones para nuestra vida práctica. Y eso es lo que queremos buscar.
Hoy quiero hablar acerca de la migración de los animales. ¿Ha visto usted estas imágenes? ¿Conoce usted o ha vivido cómo animales por motivo del frío se desplazan? Los animales por algún tiempo cambian de hábitat, ya sea por el frío, y son muchos los animales que lo realizan. Los antílopes, las focas, los salmones, los delfines, los renos de la tundra en las regiones boreales, las tortugas marinas, los murciélagos, una gran diversidad de aves. Este tema lo escogí, ¿por qué cree? Porque esta semana, el domingo, es el día del amor y la amistad. Y estos animales cuando viajan y migran así, van unidos, van juntos, en armonía se desplazan, comen y beben juntos, duermen juntos. Miles de animales o millones de insectos o crustáceos cubrirán el mar, de la mar, nubes de aves, así migran ellos, gloria a Dios. Mientras se mueven son pacíficos. Yo nunca he visto peleando entre animales de la misma especie mientras se mueven. Ellos no, van tranquilamente. Cuando corren todos corren. Cuando comen todos comen. A veces otras especies se unen a las migraciones y ahí van, gracias a Dios. La migración a menudo transcurre durante muchas jornadas y normalmente lo hacen en grupos, en cardúmenes, en manadas, en bandadas, y parece que es un fenómeno instintivo de los peces que están asociados al acontecimiento, como una llegada del invierno o de las fases lunares. Miles de aves, sin descalabrarse, se mueven al mismo tiempo y en sincronía perfecto. ¿Lo ha visto? Gloria a Dios. Los hombres chocamos a cada rato, ¿no? Hasta con el carrito del súper le atropellamos el tobillo a la persona de enfrente. Chocamos con árboles inmóviles que tardan años en crecer y ahí están. ¡Ay, chocamos con ellos! Pero ellos no, son miles de aves y pasan así y no chocan. Lo que sigue siendo un misterio para la ciencia es cómo logran orientarse los animales. Los zoológicos no se ponen de acuerdo al respecto. Puede ser mediante la orientación del sol o de las estrellas en caso de las aves, pero si está nublado, o en el campo magnético terrestre, eso dicen de las palomas y su pico, pero no hay teorías consistentes. Yo solo tengo una respuesta. Dios los creó así. Alabado sea su nombre. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos, dice el salmista David. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Eso que es secreto pertenece a Dios, gloria al Señor. Él les pone así esa dirección en sus vidas. Las golondrinas, las cigüeñas, son aves que viven en Europa y durante el verano pasan y cuando viene el invierno huyen de allá de Europa y van hasta el centro o al sur de África. Se dirigen así, cambian de continente. Cruzan el mar Mediterráneo, muchas de ellas, y llegan así. La mariposa monarca recorre más de 5,000 kilómetros desde el norte de los Estados Unidos hasta Baja California o hasta Michoacán, y son frágiles como una hoja de un árbol o más frágiles. Los ñúes, sí, y cebras en África recorren 2,000 kilómetros galopando, atravesando las llanuras del Serengeti en Tanzania hasta los parques de Kenia. ¿Quién les da ese instinto? Sí, fue Dios. Las ballenas, en concreto hay dos especies, la ballena gris, la ballena jorobada, que pueden a veces surcar hasta 20,000 kilómetros en los mares, de Alaska a California. Vaya viaje, ¿no? Y llegan ahí siempre al mismo lugar. En las noticias los encontramos siempre en algunas de estas fechas, porque van huyendo del frío polar. Los animales, así como los humanos, que por cierto no somos animales, migran también. Las migraciones, hay varios tipos de migración.
Hay una migración que es estacional, dependiendo de las estaciones del año. Así como los animales migran por los cambios estacionales, así también los hombres migran cuando su corazón les da miedo congelante. ¿A poco no? Otro es una migración latitudinal, así lo encontré. Se manifiesta en un movimiento del norte a sur, debido principalmente al cambio de clima. Bueno, migran porque llegan a las estaciones a temperaturas extremadamente frías o demasiado calientes en verano. Así también muchos que han ardido en ira han tenido que migrar de sus tierras para evitar una batalla campal con sus vecinos. Tienen que migrar. Otra es la migración altitudinal. Esto lo observamos cuando animales migran del frío de las montañas y bajan a los valles. Mucha gente que vivía en las alturas de la opulencia ha tenido que migrar ante las heladas bancarrotas, ¿a poco no? Y tenido que ir de las grandes metrópolis. Y qué terrible. Una cosa es pasar de la escasez a la opulencia. Bueno, eso se puede controlar, vamos a decir, pero de la opulencia a la escasez, mucha gente se suicida. Otros migran por sus crías, viajan a lugares donde las crías tengan más probabilidades de sobrevivir, así hacen muchos animales. Muchos por amor a sus niños han tenido que dejar lugares con trabajos estables, pero dañinos, peligrosos para sus niños, o alejarlos de gente que los amenace a ellos. Otra migración es la migración nómada, la manifiestan animales que no viajan de un área determinada a otra, sino que deambulan por alguna zona, y esto es característico principalmente de los herbívoros. Así como los herbívoros rara vez son salvajes, así muchos han tenido que huir ante las amenazas. No quieren pelear, prefieren huir antes que agarrarse a los puños. Y otros de plano otros animales hacen una migración definitiva. Cuando la deforestación, cuando el frío, lugares donde no se recupera nunca el territorio, un incendio, ya no pueden regresar a esos lugares. Así como las guerras o el cambio climático, el crimen, el desempleo, las pandemias hacen migrar a millones de personas cada mes, así las disputas entre cristianos, la corrupción en muchas iglesias, tristemente, las falsas doctrinas, el abuso de la autoridad han hecho que gente que ama a Dios tenga que emigrar con lágrimas de sus templos que hace años eran fieles a Dios, eran bíblicos, eran templos que edificaban, que fortalecían. Ahora han tenido que emigrar porque hay un caos en sus iglesias. ¡Qué triste! Qué triste es encontrar así, hermanos, que llegan huyendo de otras congregaciones que se hicieron pedazos. Qué triste es que de repente en grandes ciudades no haya iglesias fieles a Dios. Regreso a nuestro tema de la migración y de los animales. Se dice que los animales migran por 4 razones: para encontrar alimento, para reproducirse y para que sus crías crezcan bien, para encontrar un clima benigno o evitar depredadores. La supervivencia. Por eso ellos es que migran. Los humanos también migran, dejan sus hogares y sus costumbres, porque muchas veces donde vivían la situación ha cambiado, pero ha cambiado para mal. Ya no hay paz, ya no hay trabajo suficiente, ya no hay sustento. La violencia hace que muchos huyan de donde vivían, y para mucha gente se ve algo tradicional o hasta curioso ver gente arriba de los vagones en los trenes yendo hacia otro lado, huyendo a veces de su país o de su país, pero en realidad no tiene nada de divertido. En realidad no tiene nada de gracioso. El problema es a dónde huir si a cualquier metrópoli o pueblito escondido existe el mismo problema. Si creemos que con solo cambiar de domicilio nuestro corazón nunca volverá a sufrir, estamos muy equivocados. Hay un problema que es mundial, una contaminación global. Existen los jardines de niños como en los panteones, en las zonas de bombardeo como frente a la televisión. Este problema se llama pecado. ¿A dónde huir? Porque eso es lo que
desgracia toda comunidad, todo corazón. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A poco no ha deseado o hubo deseado usted huir de su casa después de un error que ha dañado profundamente a su hogar? ¿A poco no quiso dejar ese vicio y huir lejos donde no pudiera adquirirlo? ¿O no ha querido salir corriendo porque encuentra más paz en una sala de urgencias que en su propia casa? Muchos quisieran llevarse lejos a su familia, hacer sus maletas e irse a un pueblito lejos, sin problemas y sin estrés. Miles quisieran huir de su cónyuge o de sus familiares. Pero el punto es, ¿a dónde huyo si el problema es el pecado? ¿En verdad jamás quiero volver a casa? ¿Dónde encontrar un lugar que me ayude a fortalecerme y que sostenga mi hogar? ¿Dónde? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, huye, Timoteo, huye también de las pasiones juveniles, huye lejos de esas tentaciones, migra donde están esos lugares, aléjate, ni te acerques, lejos de los vicios que ofrecen popularidad y muerte. El problema es a dónde huir. Prendo la televisión y veo que cada programa hay pecado. Cada historia de la televisión tiene tragedia donde le cambia. Cada canción popular que escuche contiene dolor y sufrimiento. Hasta en los canales de adolescentes es ahí en donde más veo el vacío de la vanidad. ¿Qué vida tan vacía se le ofrece en la televisión a los adolescentes? Una vanidad que es la efervescencia que promete popularidad y gozo, pero que deja una costra en el corazón de vacío y soledad. Eso es lo que están viendo sus niños en televisión. Véalo usted. ¿Por qué será que mi hijo se deprime? ¿Por qué será que mi hijo es violento? ¿Por qué será que mi hijo no me escucha? Vea lo que ve. ¿A dónde huir si hasta en los jardines de niños hay peleas y envidias? De nada me serviría huir del alcohol para caer en la marihuana. De nada. Huir de la hechicería para caer en un casino. De nada. Huir de su cónyuge para vivir en soledad. ¿Para qué me sirve eso? Al menos los animales migran sabiendo que encontrarán paz en otro país o hasta en otro continente, y si necesitan hacer el viaje lo hacen. Pero nosotros, ¿dónde encontraremos paz? ¿A dónde huir? El apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Pero a dónde, apóstol? ¿A dónde huir? Pero el versículo no termina ahí, gracias a Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿A dónde huir? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ahí Dios nos defenderá de las pasiones, de todo miedo. Sanará nuestro pecado, sanará nuestro dolor. Nuestro corazón no necesita otro pecado para sanar de un vicio, no. Nuestro corazón necesita encontrar amor. Y ese es un compromiso muy grande para cada iglesia cristiana. Por supuesto, me refiero a nuestra iglesia. Debemos de ser de bendición para la gente que llegue. Hermano cristiano, usted que teme a Dios, a lo mejor no es de Coatzacoalcos, a lo mejor no es de nuestra iglesia cristiana, pero usted que ama a Dios, ahí en su congregación quédese, honre a Dios, mantenga la fe, camine con el Señor, y que sea un lugar que así como los animales huyen por el frío, huyen a sus santuarios. Así el santuario debe de ser un lugar de refugio para cada persona que viene huyendo del pecado, del miedo, de la destrucción, del desaliento. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Me gusta, disfruto mucho que diga cuán delicioso, y es verdad.
Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí donde habitan los hermanos y juntos en armonía buscando a Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ese es un santuario, ese es el lugar en donde Dios quiere darnos su refugio. ¿A dónde buscar a los que de corazón limpio invocan al Señor? ¿Sí? ¿A dónde buscarlos? Créame, Dios tiene templos y misiones verdaderamente cristianas, en los santuarios bíblicos, en donde se respete a Dios y la sana doctrina bíblica. Ahí encontrará usted refugio para usted y su familia. Millones de animales que migran viajan también a sus santuarios, lugares donde los animales llegan han tenido que ser protegidos por los gobiernos o personas ante la tala de árboles y el incremento de la población e industrias o cambio climático. Hace poco en las noticias de la televisión de las 10:30 de la noche mencionaban cómo algunos querían hacer un hotel en un arrecife allá en Quintana Roo, pero era un lugar protegido. Un santuario natural, y gracias a Dios no lo lastimaron ese lugar. Un santuario natural o reserva o ecológica es un área protegida, de importancia para la vida silvestre, la flora, la fauna, hasta con rasgos geológicos de algún interés podría ser. Se busca la conservación, la investigación y la educación. Y yo doy gracias a Dios porque en nuestro país hay 6 famosos santuarios en nuestro país de animales, gracias a Dios. Por ejemplo, en Baja California, la reserva de la biosfera El Vizcaíno, que es principalmente santuario de la ballena gris. Segundo, en Chiapas, los Montes Azules, santuario de las guacamayas, jaguar y tucanes, gracias a Dios. En Michoacán, el santuario de la mariposa monarca, gracias a Dios. En Tamaulipas, la reserva de la biosfera del cielo, principalmente santuario en donde se ven los grandes felinos de nuestro país, el jaguar, el puma, el ocelote. En Quintana Roo, Quintana Roo, el santuario de la biosfera de Sian Kang, lugar donde nace el cielo, así eso significa. Alberga 23 sitios arqueológicos de los mayas, Tulum, Muyil, puertos así como Chenchomac, Chunyaxche, Vigía del Lago, Oxamachap, Tampac, Plantal. Gracias a Dios en nuestro país tenemos así. Y en Veracruz, gracias a Dios, tenemos el sistema arrecifal veracruzano, gracias a Dios, compuesto de grandes cuencas hidrológicas como el río Papaloapa, el río La Antigua y el río Jamapa. El parque está constituido por un conjunto de 23 arrecifes coralinos, gracias a Dios. Veracruz es un santuario de tortugas, gracias a Dios. Pero eso no nos justifica de llegar tarde, No. Es un santuario de tortugas. Dios permite que estos lugares sean protegidos por el hombre, lugares donde ya llegaban los animales y antes de que el hombre o las personas que los cuidan ahorita llegaran. Así, me despido con esto. Los cristianos migramos también desde nuestros trabajos, desde nuestras escuelas o desde nuestras casas, algunos desde sus gimnasios, rumbo a los santuarios de Dios, rumbo al culto, para edificar nuestro corazón. Allí, con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, allí es donde Dios bendice de 3 maneras, según 2 de Timoteo 2:22. Bendice con justicia, donde no haya racismo ni corrupción, donde haya equidad y tolerancia. Fe, donde no haya mentiras y calumnias, sino lealtad y confianza. Tercera bendición que menciona el versículo. Amor, donde no haya odio ni infidelidades, sino abrazos sinceros y restauración. Y cuarto, paz, donde no haya violencia y temor, sino armonía y descanso. Ahí es donde Dios quiere que huyamos y encontraremos de su paz, de su abrigo, y podemos no solamente sobrevivir, sino vivir bien, encontrar un hogar para nosotros y nuestra familia. Dividiré este tema de la eterna misionera
en 2 programas por motivo del tiempo, pero yo le pido que por favor, hermano, hermana cristiana, ayudemos a conservar los santuarios puros, limpios para el Señor, donde la gente que viene huyendo reciba restauración, paz y un abrazo sincero. Dios nos ayuda a ser de bendición, porque así el Señor nos ha tratado a nosotros, así nosotros también debemos de tratar a la gente que va huyendo del pecado y de sus consecuencias. Que el Señor lo bendiga. ¿Dónde es su emergencia? Gracias a Dios. Le vuelvo a pedir que por favor nos acompañe en la siguiente oración. Padre, gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tenernos paciencia. Permite que por favor estos temas sean de bendición para las personas que nos escuchan y para nosotros. Señor, bendice nuestro santuario, Señor. Ayúdanos a ser adoradores que sí te sigan en espíritu y en verdad, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a ser disciplinados en tu obediencia. Ayúdanos a ser dedicados, a ser comprometidos contigo, Señor. A poder disfrutar cada ministerio y hacernos el tiempo, Señor, para prepararnos con detenimiento. Muéstranos, Señor, qué debemos de hacer, qué debemos de hablar, qué debemos compartir, Señor, para que tu iglesia, Señor, mundial crezca. Permítenos a cada uno, Señor, servirte desde donde estamos, en nuestros puestos, Señor, en nuestros ministerios. Poder, Señor, servirte y poder ser de bendición. Señor, te rogamos que por favor nos ayudes a hablar de ti. Señor, tanta gente que llega a los cultos semanalmente y muchos de ellos no regresan. Pero llegan, Señor, con un propósito, Señor. Se dan cuenta que te necesitan. Dudo mucho que lleguen solamente por curiosos. No, Señor, yo creo que es porque su corazón tiene sed de ti. Señor, por favor, ayúdanos a nosotros, Señor, como tus siervos, como tu iglesia, para que cada hogar y lugar de culto, Señor, porque muchos hermanos ofrecen sus hogares, sea un santuario de adoración a ti, un lugar de restauración, un lugar de protección, un lugar, Señor, en donde haya paz y se pueda vivir tranquilamente, Señor. Cuídanos, por favor, Señor, de caer en conflictos.
Cuídanos, por favor, Señor, de ofendernos. Ayúdanos, amado Padre, a tratarnos justamente sin darle probablemente preferencia a alguien solamente porque sea nuestro amigo, nuestro familiar. Permítenos, Señor, ser justos y honrarte a ti, Señor. Permítenos, amado Padre, poderte servir sin obstáculos y poder, Señor, ayudarnos mutuamente, Señor. Estar interesados unos por otros, Señor. Escuchar nuestras peticiones y llevarlas en el corazón o actuar, Señor, si podemos ayudarlos. Podemos ayudarnos. Permítenos, Señor, caminar así, tomados de tu mano, como hermanos, unánimes juntos, Señor, poderte servir. Padre, a veces somos nosotros los cristianos los que llegamos así heridos o con incertidumbre o con miedo, o amado Padre, a veces también necesitamos restauración porque te hemos fallado. Gracias, amado Padre, porque en los santuarios encontramos paz. Es un lugar dedicado exclusivamente, Señor, a la adoración a ti, en donde no hay otra cosa, Señor, ni otro objetivo, Señor, que es la adoración de ti. Padre, en donde los problemas, las luchas, el trabajo, la tarea, los quehaceres, Señor, quedaron afuera. Y en ese lugar, Señor, en esa comunión íntima contigo, es donde nuestro corazón descansa, Señor. Es cierto, podemos buscarte en cualquier lugar, pero en los transportes no hay paz, Señor. En las casas hay 1001 distracciones. En cualquier lugar, Señor, que no fuera, se puede buscar a ti. Aún desde la cárcel, sí, Señor. Pero, amado Padre, sobre todo permítenos buscarte, como tu Biblia dice constantemente, que te busquemos en armonía con nuestros hermanos. En armonía, en la búsqueda, Señor, de ti encontramos refugio. Permítenos, Señor, cuidarlo así, conservar nuestros santuarios. Le diste ese nombre, Señor, al templo de Jerusalén, diste ese nombre al tabernáculo. Así, amado Padre, permite que cada congregación de tu iglesia, porque la iglesia ya no la forman las paredes y las puertas, tu iglesia la formamos nosotros, Señor, como personas, como piedras vivas, según el apóstol Pedro, Señor. Permítenos a nosotros, Señor, conservar en el santuario paz, armonía, disciplina en la búsqueda de ti, para que no seamos una iglesia mediocre, Señor, o fría, peor, Señor, eso sería. Permítenos, Señor, ser fieles a ti, comprometidos, sirviéndote y creciendo en la educación, Señor, hacia ti, de ti, Señor. Gracias por tu paz, gracias por escucharnos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra iglesia se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, México, en Ignacio de la Llave 1002. Los martes y los jueves tenemos cultos a las 7 de la noche, martes cultos de oración. Oramos por la familia, por el trabajo, por la salud. Los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestros cultos generales, que es culto de la dominical, y a las 6 el culto general en la tarde, donde predica nuestro pastor. Aunque esta semana, por única ocasión en el año, tendremos culto a las 12 al mediodía solamente. En Pajapan, los martes a las 5 de la tarde, en la calle Zaragoza, atrás de la escuela Donato Padua, ahí justamente en la esquina se encuentra una misión de nuestra iglesia. En Minatitlán también los miércoles a las 7 de la noche, en la colonia petrolera, calle 5, esquina calle 23. Ahí es calle 5, número 112. Gracias a eso ahí tenemos también la bendición los miércoles en Mina. En Acayuca, los viernes a las 7 de la noche, en Javier Mina 606, entre Zamora y 5 de mayo, ¿verdad? Ahí es, gracias a Dios, estamos solamente los viernes. Por favor, acompáñenos. Cualquier información, ahí está la cuenta de Facebook de Imagen-Política y con gusto nos ponemos de acuerdo, en contacto con usted. En los ministerios, en los medios de comunicación, Al Abrigo del Altísimo es el programa de radio los jueves a las 6:10 de la mañana por nuestro pastor, el pastor Cedas. Al Abrigo del Altísimo solamente los jueves de 6:10 a 7. Aguas de Reposo es la columna del periódico que gracias a Dios nuestro pastor también, el Señor le permite a nuestro pastor tener. Solamente es los sábados en la sección de sociales en el diario del Istmo. Y Al Abrigo del Altísimo, escriba por favor ahí en su buscador Al Abrigo del Altísimo 1.blogspot.mx o escríbalo así nada más, Al Abrigo del Altísimo 1. La primera opción, mayúsculas o en minúsculas, ya lo intenté hoy. Póngalo como usted diga, la primera opción, esa somos nosotros. Queremos que usted encuentre refugio en la palabra del Señor. Aquí en Coatzacoalcos, en donde usted nos vea, encuentre esa paz
que el Señor nos ha dado a nosotros. Queremos compartírsela. No somos perfectos, pero la palabra de Dios sí es la que edifica. Doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano José Luis, quien está en controles, gracias a Dios, gracias a Dios inició este ministerio. Nuestra hermana Azucena, el espacio que nos permite tener. Las oraciones de Ágape, gracias hermanos, créanme, son de mucha bendición y Dios las escucha. A nuestras familias, a nuestro papá, mi papá, el pastor, gracias a Dios, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo, de quien depende nuestra vida y nos ha fortalecido durante 100 programas, gracias a Dios. El Señor nos permite tener esta dicha muy grande en nuestro corazón. Dios nos permita ser siempre agradecidos y siempre, Señor, permite que podamos valorar lo que tú nos das, Señor. Gracias a Dios, es una bendición muy grande y estamos agradecidos con el Señor, porque si algo bueno hemos logrado, no es mérito nuestro, es por obra del Señor. Acompáñanos por favor el próximo miércoles en vivo, si Dios quiere, a las 9 de la mañana, hora de México, o quedan grabados también en la página de Al Abrigo del Altísimo 1. También, por favor, ahí visítenos. Me quiero despedir con este versículo que es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Le pido que por favor confíe en el Señor. Hermano, no está solo. Todo le ayudará para bien. Confíe en el Señor. Mi nombre es Jonatán y yo le digo que Cristo lo ama y Él quiere y puede ser su rescatista. Clame a Él y jamás será desamparado. Que el Señor lo bendiga. ¿911 dónde es su emergencia?